En la historia de la navegación se han cartografiado islas que misteriosamente desaparecieron sin ninguna explicación. ¿Cómo es posible que una isla desaparezca como si nunca hubiera existido? Hay diferentes circunstancias que hacen que una isla se convierta en un enclave fantasma inalcanzable. Desde simples cambios geológicos, desastres naturales o fallos humanos de localización, hasta el acceso a otros planos dimensionales e incluso teorías de la conspiración. Veamos los casos históricos más sorprendentes de islas que una vez existieron y que ya no podremos visitar. La isla Bermeja estaría ubicada a 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán, México. Sin embargo, actualmente no hay ningún rastro de ella. Esta isla fantasma figura por primera vez en los mapas del portugués Gaspar Viegas del siglo XVI, al igual que en ediciones cartográficas de siglos posteriores. Pero en el siglo XVIII, tras las nuevas mediciones del Golfo de México para confeccionar los mapas de Nueva España, dicha isla no aparece por ningún lado. Esto queda confirmado por mediciones posteriores. Parecía un error cartográfico antiguo. Sin embargo, era extraño que se mostrara en la Carta Etnográfica de México, en su edición gubernamental, y también en el libro Islas Mexicanas, editado oficialmente por la Secretaría de Educación Pública. Incluso en los mapas que nos proporciona Google vemos una referencia donde debería estar ubicada. En cuanto a su posible desaparición, hay multitud de teorías. La más controvertida apunta a que Estados Unidos bombardeó dicho islote, haciéndolo desaparecer de los mapas para que la frontera de México quedara reducida considerablemente, y así beneficiarse de posibles yacimientos petrolíferos en aguas caribeñas, que quedarían dentro de territorio mexicano. Entre Australia y Nueva Caledonia se localiza una isla fantasma que ha tenido en vilo a científicos e investigadores. Y es que tanto Google Earth como otros mapas digitales ubicaban en esa zona una isla conocida como Sandy Island, de la cual hay referencias en mapas y publicaciones científicas, al menos desde el año 2000. En algunas ediciones de Times Atlas of the World está bautizada en francés como Île de Sable, la isla del sable, e incluso pudo ser una de las islas avistadas en 1792 por el caballero d'André Castor cuando navegó en busca de la expedición desaparecida de la Péroche. ¿Qué pasó con Sandy Island? ¿Desapareció? ¿O acaso nunca existió? Puede que no lo sepamos jamás. A pesar de todo, esta isla ha motivado teorías y especulaciones de todo tipo, siendo un pequeño enigma más del Océano Pacífico. La isla Brasil, situada en la costa oeste de Irlanda, figura en las cartas geográficas desde el siglo XIV hasta el XIX. El nombre de Brasil vendría del mito irlandés de Bresal, una isla misteriosa cubierta de niebla que aparecía una vez cada 7 años. Sin embargo, durante siglos, varias expediciones de marineros volvían a sus hogares, relatando haber visto allí riquezas y criaturas extraordinarias, confirmando así su existencia, tal y como reflejaron los cartógrafos de diferentes épocas. Los monjes San Barrind y San Brandán se referían a ella como la Tierra Prometida. Hay quien lo identifica con el origen del mito de la Atlántida. ¿Es posible que tuviera el mismo final? La isla Bass fue anotada en el cuaderno de bitácora del capitán Richard Newton en el año 1578, cuando iba a bordo del navío Emanuel. La situó cerca de la costa oriental de Islandia. Él fue quien la puso ese nombre, y a partir de entonces se incorporó en todos los mapas del Atlántico Norte que se elaboraron hasta el siglo XIX. Podía haber sido un error de cálculo, pero 100 años después, otro navegante no solo confirmaría su existencia, sino que incluso relató haber puesto los pies en ella. Ese navegante se llamaba Thomas Shepard y la describió como una isla llena de frutas y de grandes bosques. Años después, intentó una nueva expedición, pero a pesar de haber fijado su latitud y longitud, no pudo encontrarla. Había desaparecido. Se pensó que algún cataclismo la había hundido en el mar.
Es así como esta isla pasó a formar parte del conjunto de islas fantasmas del mundo. La isla de Sanikov fue vista por el explorador ruso Yakov Sanikov en el año 1811. Este relata que estaba envuelta en una extraña niebla azul. La vio durante una expedición cartográfica rusa por el mar de Siberia, al norte de la isla de Kotelny. Dada la buena reputación de Sanikov, nadie dudó de la veracidad de su relato. Incluso décadas después, hubo quienes afirmaron haberla visto, como el explorador alemán al servicio de Rusia, Eduard Toll, que en el año 1902 desapareció junto con 3 compañeros en otra expedición buscando la tierra de Sanikov al abandonar su barco que había quedado atrapado por el hielo. En los años 30, un rompehielos soviético salió en busca de esta isla para resolver el misterio. Tras una búsqueda de varios meses, no consiguieron encontrarla y se declaró oficialmente que no existía. Sin embargo, hay quien todavía piensa que sí existió en el pasado y que algún cataclismo la hizo desaparecer. La isla Thule fue mencionada por primera vez por el geógrafo y explorador griego Piteas de Masalia, llegando a afirmar que Thule se encontraba ubicado a 6 días al norte de la isla de Gran Bretaña. Decían que el sol de pleno verano nunca se ponía allí. El erudito geógrafo y matemático griego Ptolomeo la recogió también en sus mapas. Por otra parte, en la mitología griega, Thule era la capital de Hiperbórea, el reino de los dioses, donde sus habitantes eran inmortales. Se dice que allí acudía el dios Apolo cada 19 años, montado en su carro solar para rejuvenecer. Se menciona incluso que el matemático Pitágoras era descendiente de los hiperbóreos. En algún lugar del océano Atlántico se encontraba la isla de Antilla, que aparece en las cartas de navegación del siglo XV, antes del descubrimiento oficial de América. También se halla en el Mapa Mundi de 1492, elaborado por el cartógrafo alemán Martin Beheim, que estaba al servicio del rey de Portugal. Como curiosidad, las Islas Antillas del Caribe fue el primer territorio descubierto por Cristóbal Colón, y fueron llamadas así por la isla de Antilla que aparecía en los mapas de la época y pensaban que habían alcanzado. También en el mapa del navegante Piri Reis se hace referencia a esta isla, situándola frente a las costas del continente americano. ¿En qué momento desapareció? ¿Es posible que nunca haya existido? ¿O quizás se hundió en el mar? Todas estas islas están incluidas en la larga lista de islas inexplicablemente desaparecidas de los mapas. Puede que en algunos casos haya una explicación lógica, pero la mayoría se encuentran envueltas en un halo de misterio que perdurará durante muchos años. O puede que para siempre.